Buenas tardes, por favor tomen asiento para dar inicio a la clase. La delegada que se acerque un rato, por favor. Vamos a pasar la lista. A ver, Álvarez López María del Mar. Azabache López Sandra. Calderón Mazumbite Ana Isabel. Castro Noriega Estrella. Ceballos Castro Julio Alfieri. Condeña Quicaña Pir Franco. Galvez Cano Estrella Leján Alexandra. Honorio Quiroz Joana. Loaiza Chuquillanqui Sandra. Mendoza Quispe Omaira Pierina. Olivares Paucar Carmen. Peña Keili. Ramal Pajuelo Marieta. Rondán Vega Wilfredo. Soto Cutile Oscar. Trujillo Valencia Claudia. Vera Robert. Vizcarra Celis José Hernán.
Buenas tardes, soy la doctora Amparo Palacios Madueño, médico emergenciólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. El día de hoy vamos a abordar dos temas. El primero de ellos va a ser tromboembolia pulmonar seguido de neumonía adquirida en la comunidad. El tema de tromboembolia pulmonar es un tema importante en la emergencia, ya que nos va a dar cuadros graves y severos y muchas veces el diagnóstico no se hace adecuadamente. Por lo tanto, no se da un tratamiento adecuado y puede conllevar a que el paciente se torne inestable y puede hacer un paro cardíaco si no ha sido identificado a tiempo. Este año ha salido la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, es diagnóstico y manejo del embolismo pulmonar, con algunas variaciones respecto a la guía del año 2014. Bueno, la tromboembolia pulmonar se va a definir como la obstrucción por un trombo o un coágulo a nivel de la arteria pulmonar o a nivel de cualquiera de sus ramas. Existen otros tipos de embolia pulmonar, por ejemplo, tenemos la embolia grasa, la embolia aérea, los émbolos sépticos, pero esos no los vamos a tratar en esta parte, solamente lo que se refieren a coágulos o trombos. Y estas se van a dirigir de otras partes del cuerpo, habitualmente de los miembros inferiores. De acuerdo al tiempo de evolución puede clasificarse en aguda, subaguda y crónica. La que nos interesa para la clase es más que nada la tromboembolia aguda, ¿no?, que se presenta en el transcurso de horas, y a diferencia de la subaguda, que son días, y la crónica cuando es por mayor tiempo, ¿no? El paciente que de repente viene con un mes de disnea y le descubren que tiene un TEP crónico. Y de acuerdo a la magnitud de la presentación puede ser un TEP masivo o submasivo. Habitualmente este término solamente se utiliza para definición, pero ya en esta guía, por ejemplo, solamente se utiliza de acuerdo al riesgo, ¿no? Tenemos los TEP de alto riesgo o con inestabilidad hemodinámica y los TEP de bajo o riesgo intermedio. Ahora, la epidemiología ha ido variando con el transcurso de los años. Vamos a ver que la tasa de incidencia se ha incrementado en varios lugares, como por ejemplo Estados Unidos, mientras que en algunos lugares como Italia o España se ha mantenido. Esto también se debe a que la agudeza diagnóstica cada vez es mejor, por lo tanto se diagnostican cuadros, así no sean, o sea, digamos, tenemos más herramientas para poder diagnosticar. Mientras que la mortalidad en general ha disminuido debido a que tenemos diversas terapias de reperfusión, sobre todo en los pacientes hemodinámicamente inestables. Tenemos algunos factores de riesgo. Aquí están los factores de riesgo mayores, los que tienen mayor probabilidad de que el paciente va a hacer una tromboembolia, dentro de las cuales tenemos pacientes que han tenido alguna enfermedad tromboembólica venosa previa, puede ser un TEP previo o una trombosis venosa profunda. Tenemos pacientes que han tenido un cuadro de un infarto agudo de miocardio en los 3 meses previos, pacientes que han sufrido de un politrauma, pacientes que han tenido una hospitalización los 3 meses previos por una fibrilación auricular, y pacientes que vienen a la emergencia con alguna fractura de huesos largos a nivel de miembros inferiores. Y por último, los pacientes con trauma vértebro-medular. Respecto a la fisiopatología, vamos a tener que va a ser una secuencia que va a llevar al final a que el paciente haga un shock cardiogénico. En el caso del TEP con inestabilidad hemodinámica, el paciente va a tener una poscarga incrementada del ventrículo derecho. Esto va a generar que se genere una dilatación en esta cavidad, va a incrementarse la tensión a nivel de la pared del ventrículo derecho, va a haber una actividad neurohormonal, va a haber una actividad inflamatoria. Por lo tanto, la demanda de oxígeno a nivel del ventrículo derecho se va a incrementar. Esto va a conllevar a que haya una isquemia, va a haber una disfunción del ventrículo derecho, va a haber una disminución de la contractilidad, del gasto, y esto va a hacer que disminuya la precarga del ventrículo izquierdo, con lo cual vamos a tener como resultado final que disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Posteriormente a eso, el paciente va a empezar a presentar hipotensión, ¿no? Va a hacer presiones sistólicas bajas, va a disminuir la perfusión coronaria,
y todo eso va a hacer que el paciente tenga un shock cardiogénico que si nosotros no tratamos, el paciente probablemente lo lleve a la muerte. Dentro de las manifestaciones clínicas, la más frecuente es la disnea en reposo o la disnea de algún esfuerzo. Y esta disnea se caracteriza por ser súbita. El paciente habitualmente es un paciente que ha estado sin ninguna molestia y súbitamente hace disnea. Es un dato muy importante para la historia clínica. En un 73% aproximadamente se presentan los pacientes. Seguido del dolor pleurítico, ¿no? El paciente también va a tener dolor torácico tipo pleurítico. Algunos pacientes pueden presentar tos, algunos hemoptisis solamente en un 10 a 13%, y sí, en un porcentaje importante siempre hay que examinar lo que son miembros inferiores para buscar signos de trombosis venosa profunda, ¿no? Que se presenta hasta en 44% de los pacientes. Ahora, cuando nosotros hablamos de inestabilidad hemodinámica, ¿a qué vamos a referirnos? Tenemos, digamos, tres escenarios de la inestabilidad hemodinámica. Tenemos el arresto cardíaco, que es, digamos, la parte más fatal, en el cual el paciente hace disnea súbita y hace paro cardíaco, en los cuales se va a seguir el algoritmo de RCP. Hay algunos estudios en los cuales se puede hacer una ecografía intraparo cardíaco y se puede hacer una trombólisis intraparo cardíaco, ¿no? Si se puede ver, por ejemplo, un trombo importante o algún signo importante de que es un TEP masivo, se puede hacer una trombólisis intraparo. Ahora, tenemos el segundo escenario, que es que el paciente va a tener un shock, en este caso va a tener un shock de tipo obstructivo, que se va a caracterizar porque el paciente va a tener una presión sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o va a requerir vasopresores para mantener una presión por encima de 90 milímetros de mercurio, a pesar de haber hecho una adecuada fluidoterapia. Y esta presión se va a ver acompañada de lo que son daños a nivel de órganos blancos, ¿no? Como la alteración del estado mental, oliguria, un incremento del lactato, ¿no? Y la disminución del llenado capilar. Y por último tenemos el tercer escenario, que es la hipotensión persistente, que es el paciente que va a tener una presión sistólica por debajo de 90 o una presión sistólica que tenga una caída mayor a 40 milímetros de mercurio de la presión basal del paciente, ¿no? Esto que se produzca por más de 15 minutos y no tenga otra explicación. Es importante porque muchos de los pacientes que van a hacer hipotensión van a ser los pacientes que tienen hipertensión arterial, en los cuales muchas veces aparentemente van a tener una sistólica adecuada, pero tienen una hipotensión para los valores que ellos manejan. Por eso se maneja el valor de una caída mayor de 40 milímetros de mercurio. Bueno, una vez que nosotros tenemos la sospecha, vamos a tener que pedir algunos exámenes auxiliares. Vamos a tener exámenes de sangre, vamos a tener exámenes imagenológicos para poder acercarnos al diagnóstico de TEP, y también vamos a mencionar los scores que existen para poder ver qué tipo de examen vamos a pedirle a los pacientes. Dentro de la analítica vamos a pedir siempre un hemograma completo, un examen de bioquímico, y cuando tenemos la sospecha de alta, por ejemplo de un TEP, podemos pedirle biomarcadores cardíacos y el PRO-BNP que nos van a marcar severidad del TEP, y una gasometría arterial. El dímero D se utiliza habitualmente en los pacientes de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Es un examen de bajo costo en el cual yo tengo un paciente en el cual le saco mi score, es un paciente de bajo riesgo, y para no utilizar innecesariamente otros exámenes le pido un dímero D. Si el dímero D sale negativo, está excluido el diagnóstico de TEP. Solamente en los pacientes de bajo riesgo. Ahora, el dímero D tiene un valor de corte de 500 nanogramos por mililitro, pero cuando nosotros tenemos un paciente por encima de los 50 años, tenemos que hacer como que un valor corregido. ¿Qué significa? Si mi paciente, por ejemplo, tiene 60 años, el valor de corte ya no va a ser 500, va a ser 600. Es la edad multiplicada por 10, para poder evitar falsos positivos. No, por ejemplo, un paciente de 80 años, el límite de corte va a ser 800, ya no 500, ya para que lo tengan en cuenta. O sea, si mi paciente de 80 años le saco un dímero D, tiene una baja probabilidad y tiene 700, está excluido el diagnóstico de TEP.
Ahora, en la radiografía de tórax en realidad no se usa mucho, se utiliza más para ver algunos diagnósticos diferenciales, como podría ser la efusión pleural, el paciente que tiene una neumonía, que vamos a hablar en el siguiente tema. Existen algunos signos patognomónicos del TEP, como es la joroba de Hampton, que es una imagen como una retracción periférica en forma triangular, que solamente se ve a veces en el 5 al 10% de los pacientes, o sea, no es algo usual. Habitualmente el hallazgo radiológico en la placa de tórax más frecuente que se encuentra en un paciente con TEP es una placa normal, o sea, no vemos ninguna alteración en la placa de tórax. Ahora, el otro examen que utilizamos es la angiotac pulmonar. La angiotac pulmonar tiene sus pros y sus contras. A favor de la angiotac pulmonar es que es un examen de fácil acceso, casi todos los hospitales tienen la posibilidad de hacerlo, tiene una sensibilidad alta, casi un 95-98%, y podemos hacer la reconstrucción y ver, por ejemplo, aquí en la imagen se ven trombos acá a nivel de la arteria, de una rama de la arteria pulmonar derecha. Nosotros, en la tomografía también nos va a ayudar porque es un examen más completo para poder ver también diagnósticos diferenciales. En contra de la angiotomografía tenemos que no se puede hacer, por ejemplo, a pacientes con falla renal, ¿no? O si se hace, se tiene que hacer con mucha cautela porque puede empeorar su problema. El costo es mucho mayor el costo no, porque lo que costaría más sería hacer una angiografía pulmonar, que es el gold estándar. Tenemos el tema de la radiación, ¿no? La radiación es alta también para hacer una angiotomografía pulmonar, por lo tanto en el caso de las gestantes, por ejemplo, es un poco difícil a veces qué examen se le va a tomar, ¿no? Porque vamos a ver que vamos a tener otros estudios también. Bueno, y el signo de Westermann, que es como una oligoemia focal, ¿no? Que se produce, aquí sí se mira mejor, ¿no? Cuando hacemos una angiotac pulmonar, como va a ser en una fase arterial a nivel de la tomografía, lo que vamos a ver es una disrupción del llenado, ¿no? Vemos que aquí el contraste se va a ver de color blanco y el trombo vendría a ser esta zona hipodensa, esta zona plomita, ¿no? Tiene una trombo aquí, un trombo aquí en la arteria pulmonar izquierda, ese es un trombo grande. La angiografía pulmonar es el gold estándar, sin embargo, tiene muchos factores en contra. Para empezar, es de difícil acceso, no todos los hospitales tienen la posibilidad de hacer una angiografía pulmonar las 24 horas. Hay riesgos porque es un procedimiento invasivo. Tenemos que, igual, tiene mayor radiación que la tomografía. La tomografía tiene, digamos, de 3 a 10 veces y la angiografía pulmonar de 10 a 20 veces que debería tener un paciente, ¿no? Acá vemos en la angiografía pulmonar, en una de las ramas, se ve como el defecto de llenado, ¿no? Vemos que el contraste ingresa, se va tomando todo de color negro y acá hay una zona como que ploma, esa es la disrupción, es el trombo que se encuentra. Ahora, la angiografía pulmonar sí nos puede ayudar cuando tenemos pacientes, por ejemplo, en los cuales yo voy a pensar hacer una embolectomía. Como si es un paciente que tiene un trombo en la arteria pulmonar, una arteria pulmonar principal, y el paciente tiene contraindicación de anticoagulación o de trombólisis, se puede optar por la embolectomía, ¿no? Entonces se hace la angiografía pulmonar y al mismo tiempo se hace la embolectomía. Bueno, la gammagrafía pulmonar es un examen que no utilizamos de rutina en la emergencia. Se utiliza más que nada muchas veces para el TEP subagudo, el TEP crónico, para estudio. No es un examen que tengamos a la mano en emergencia, pero también tiene una buena sensibilidad para el diagnóstico del TEP. Ahora, es importante cuando ustedes ven al paciente, han hecho una anamnesis adecuada, tenemos, ya le hemos pedido algunos exámenes, tenemos que ver también las escalas diagnósticas, porque de acuerdo a las escalas diagnósticas yo voy a ver qué exámenes pedir. Tenemos dos importantes, que es la escala de Ginebra y la escala de Wells, ¿ya? Ambas tienen variaciones simplificadas, ¿no? que toman menos ítems para poder sacar los valores. Tenemos acá la puntuación de Ginebra, en la cual, por ejemplo, tenemos cuando el paciente ha tenido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar previa, se le asignan 3 puntos, ¿no? Depende de la frecuencia cardíaca,
si ha tenido una cirugía o una fractura en el último mes, si el paciente tiene hemoptisis, si tiene un cáncer activo, si ha habido dolor en alguna extremidad de forma unilateral y algún signo, ¿no? Como de trombosis venosa profunda, o sea, dolor a la palpación o un edema a nivel unilateral. Y cuando el paciente tiene más de 65 años. Yo le hago el score, entonces puedo tener y también casi la mayoría de scores se dividen, algunos utilizan tres niveles, otros 2. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, la puntuación de 2 niveles, en el cual, si mi paciente tiene una puntuación mayor o igual a 6, es una tromboembolia pulmonar probable, o sea, de alta probabilidad. Por lo tanto, aquí ya no voy a estar pidiendo dímero D, no voy a estar pidiendo de frente, le tengo que pedir un angiotac pulmonar a mi paciente. Por el contrario, puede ser que yo tenga un paciente, le hago la puntuación y me sale, tiene de 0 a 3 puntos. ¿No? Entonces, a este paciente solamente le podría pedir un dímero D, y si el dímero D sale negativo, excluido el diagnóstico de TEP, ya no le tengo que hacer, tengo que buscar otro diagnóstico. Bueno, y la versión simplificada que vamos a ver acá, en la escala de Wells. En la escala de Wells, que es la más conocida, creo, también casi abarca los mismos síntomas, pero es un poco más corta. La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar tiene un valor de 1.5, el ritmo cardíaco más de 100, paciente que tiene una cirugía o ha estado inmovilizado las 4 semanas previas, paciente con hemoptisis, con cáncer activo, signos clínicos de trombosis y diagnóstico alternativo de embolia pulmonar. Para el caso del Wells, la versión simplificada a veces es mucho más sencilla, porque a veces cuando tú haces la escala y te sale diagnóstico alternativo menos probable que la embolia pulmonar, a veces aquí te da 3 puntos, entonces puede haber mucha variación. Entonces en la versión simplificada le asigna un punto a cada ítem. Entonces, si el paciente tiene una puntuación mayor o igual a 2 es probable, y si tiene de 0 a 1 es improbable. Ya es más fácil hacer la escala. Esas son las escalas para diagnóstico, ¿no? Scores para ver si es probable, es improbable, es de alta, intermedia o baja probabilidad. Ahora, la otra escala que tienen que aprender es la escala del PESI. La escala del PESI nos va a ayudar para nosotros poder ver la clase, en qué clase está. Existen acá 5 clases, de la 1 a la 6. Y a medida que aumenta el puntaje, la mortalidad también se incrementa. Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, más de 125 puntos, que es la clase 5, el riesgo de muerte es del 10 al 25%. Mientras que cuando está en la clase 1, solamente es del 0 a 1.6%, hay una gran variación. El PESI va a tomar ciertos criterios, como es la edad en años. O sea, digamos, si el paciente tiene 70 años, ahí va 70. Si tiene sexo masculino, le subas 10. Si tiene cáncer, le sumas 30. Y así le va sumando cada ítem, si tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar. Y también existe el PESI simplificado, ¿no? Si el paciente tiene más de 80 años, le pones un punto. Si el paciente tiene cáncer, un punto. Si el paciente tiene EPOC o insuficiencia cardíaca, un punto. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 110, un punto. Y si la presión sistólica está menor de 100, un punto. Y la saturación menor de 90, un punto. Entonces, si el PESI simplificado te sale mayor o igual a un punto, el riesgo de muerte a los 30 días es de 10%, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener algunos indicadores de riesgo para poder ver la mortalidad temprana de esos pacientes. Si el paciente ingresa y está inestable hemodinámicamente, tiene alto riesgo de muerte temprana. O sea, el tratamiento tiene que ser rápido y oportuno. Ahora, si el paciente tiene, por ejemplo, parámetros clínicos de severidad o comorbilidades, el PESI que hemos sacado, y está en una clasificación 3 a 5 o una clasificación simplificada mayor o igual a 1, que es la que he mencionado la escala, también puede tener alto riesgo. Entonces, ¿de qué va a depender, por ejemplo, acá? Va a depender de otros exámenes, como es la disfunción del ventrículo derecho. Aquí, por ejemplo, nos podemos ayudar de una ecografía transtorácica o del PRO-BNP, que nos marca falla cardíaca.
y si el paciente tiene enzimas cardíacas altas también. Entonces, el riesgo intermedio, por ejemplo, se va a dividir en dos partes: riesgo intermedio alto y riesgo intermedio bajo. Si el paciente presenta un PSI alto, disfunción del ventrículo derecho y elevación de enzimas cardíacas, entra al riesgo intermedio alto. Si el paciente presenta un PSI alto, mayor de 3, pero solamente uno de los dos, o sea, o tiene disfunción pero sin elevación de las enzimas, o tiene elevación sin disfunción del ventrículo derecho, es intermedio bajo. Y cuando es bajo, todo va a estar negativo, no va a haber inestabilidad hemodinámica, el PSI va a estar por debajo, no va a haber disfunción del ventrículo derecho y las enzimas cardíacas están negativas. Eso nos va a servir más adelante para ver el algoritmo terapéutico, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente con sospecha de embolia pulmonar y el paciente está hemodinámicamente inestable, le tenemos que hacer una ecografía transtorácica. Con la ecografía transtorácica, para yo ver si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho. Si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, le tengo que hacer una angiotac pulmonar. Si el paciente no tiene disfunción del ventrículo derecho, tengo que buscar otros diagnósticos, porque para que un paciente con tromboembolia pulmonar se torne inestable por la tromboembolia, tiene que tener disfunción del ventrículo derecho. Bueno, una vez que le hacemos la angiotac, puede ser que no salga, o sea, no hay un diagnóstico certero, o puede ser que vamos a ver si nuestro hospital tiene la capacidad de hacer una angiotac pulmonar. Si la capacidad de nuestro hospital es que sí tiene, le hacemos la angiotac. Hay lugares donde no tienen y de repente estamos muy lejos para referir al paciente. Sin embargo, nuestro score y todo nos dice que es altamente probable y el paciente está hemodinámicamente inestable. Por lo tanto, tratamos el TEP como TEP, o sea, solamente con la ecografía transtorácica. Si tenemos la angiotac, le hacemos la angiotac. Si sale positivo, igual hacemos el tratamiento del TEP. Y si sale negativo, buscamos otras causas de shock. Esto es importante porque, por ejemplo, tenemos, digamos, un paciente en la unidad de cuidados intensivos o en shock trauma. Aunque habitualmente la mayoría de emergencias están diseñadas de tal manera que el desplazamiento de un paciente de la unidad de shock trauma a su unidad de imágenes es corto, no te toma más de 5 minutos. ¿Ya? Pero tenemos otras realidades donde, por ejemplo, el paciente ya está hospitalizado en un piso y para bajar a la tomografía tiene que bajar 2 o 3 pisos y el tiempo es largo, el recorrido. Muchas veces simplemente se hace la trombólisis con la ecografía transtorácica, ¿no? Si el paciente tiene alta probabilidad y tiene disfunción del ventrículo derecho, se tromboliza al paciente, porque ya no se le puede llevar a hacer una angiotac pulmonar. Está muy inestable, por ejemplo, para movilizar. Ya, ahora tenemos el otro escenario que es el más frecuente. El paciente que tiene tromboembolia pulmonar, pero no tiene inestabilidad hemodinámica. En ese caso nosotros tenemos que valorar, como les he dicho, hacer los scores, ¿no? En el score, ¿qué te salió? Te salió que era de baja probabilidad o intermedia probabilidad, de acuerdo a la escala que hiciste. Si es de baja o intermedia, o en la versión simplificada no probable, le haces el dímero D que hemos mencionado. Si el dímero D está negativo, obviamente no es un TEP, por lo tanto tienes que buscar otra causa, no necesita ningún tratamiento para embolia pulmonar. Si el dímero D sale positivo, tampoco es que ya es un TEP, porque el dímero D solamente te marca si es negativo. Si es positivo puede ser cualquier cosa, la sepsis aumenta el dímero D, hay muchas entidades que incrementan el dímero D. Por lo tanto, si el dímero D sale positivo, tienes que pedir una angiotac pulmonar, igual. Si por angiotac pulmonar está confirmado el diagnóstico, se le da tratamiento. Más adelante vamos a hablar de tratamiento por cada nivel de la embolia pulmonar. Y por otro lado tenemos, si es altamente probable, como les decía, ya no es necesario pedir, por ejemplo, estar perdiendo el tiempo esperando el resultado del dímero D, se le hace de frente la angiotac pulmonar. Aprendan eso, porque eso es pregunta de examen. ¿A qué paciente se le va a pedir el dímero D y a qué paciente se le va a pedir
Se le va a pedir la angiotac pulmonar con valores de score. El score de Wells han visto que es sencillo. Ya. Si se confirma el diagnóstico, el tratamiento. Si no, hay que buscar diagnósticos alternativos o quizás algún otro tipo de examen. A veces cuando son en las últimas ramificaciones, a veces no se logra ver por angiotac. Entonces, en el tratamiento, si nosotros tenemos un paciente inestable hemodinámicamente, tenemos que darle primero es el ABC en emergencia, ¿no? O sea, primero tratamos la vía aérea, la ventilación, el soporte hemodinámico, si no el paciente igual se va a morir. El soporte hemodinámico va a ir dirigido a lo que es fluidoterapia, ¿no? Si tengo el paciente que llega con inestabilidad hemodinámica, tengo que resucitarlo, hacerles una adecuada fluidoterapia, pero siempre dirigida. Y si es necesario usar vasopresores, en este caso el vasopresor de elección que vamos a utilizar va a ser la noradrenalina, ¿ya? Las dosis pueden variar, muchas dosis van de 0,2 a 1 microgramo por kilo minuto para el tratamiento. En algunos casos usan hasta ECMO en los pacientes. Nosotros no, nosotros todavía no estamos a ese nivel en el país, pero hay muchos lugares donde, por ejemplo, tienen un té con inestabilidad hemodinámica y se le coloca un ECMO mientras se hace la terapia de reperfusión. El soporte oxigenatorio y ventilatorio, si el paciente llega desaturando, obviamente voy a iniciar medidas de oxigenoterapia. Puede ser que sea suficiente una cánula, un Venturi. Si no es así, de repente va a ser sometido a ventilación mecánica, puede ser no invasiva de acuerdo al requerimiento del paciente. Pero tenemos que asegurarnos que hay una adecuada oxigenación y ventilación en el paciente. Y ahora, el tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico y algunas terapias alternativas que se conoce como el tratamiento de reperfusión. El tratamiento de reperfusión va a ser la trombólisis sistémica. ¿No? Nosotros le colocamos alteplasa al paciente, la dosis es de 100 miligramos en 2 horas para el caso de TEP. Ya es diferente al infarto, es diferente al stroke, ¿no? Es 100 miligramos en 2 horas. O hay una versión simplificada que se le coloca 0.6 miligramos por kilo, máximo se le colocan 90 miligramos y se pasa en 15 minutos. Por ejemplo, en el paciente intraparo cardíaco se utiliza esa versión abreviada, no le pasas la dosis en 15 minutos nada más, porque no te da tiempo esas 2 horas de poder hacer la terapia, la trombólisis. Mientras que en un paciente que de repente ya se compensó y estamos haciendo la terapia de reperfusión, podríamos optar por pasarle la dosis en 2 horas. Y la anticoagulación. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, va a trombólisis o algún tratamiento de reperfusión. Y si no, el paciente se anticoagula, ¿no? ¿Con qué se anticoagula? Heparinas de bajo peso molecular, la que tenemos aquí en el Perú es enoxaparina, también se utiliza fondoparinux. Y la dosis es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Recomiendan que la enoxaparina no se use en pacientes que tienen una depuración de creatinina por debajo de 30. Ya cuando está por debajo de 30, algunos prefieren utilizar heparina no fraccionada. Y cuando el paciente es de riesgo alto intermedio, por ejemplo el riesgo intermedio alto, en el cual queda un poco en el limbo, ¿no? Ya, yo ya sé, si mi paciente es de alto riesgo, está inestable, trombólisis. Si mi paciente es de riesgo bajo o intermedio bajo, anticoagulación. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que tiene riesgo intermedio alto? Son pacientes que tienen un PSI alto, que por ahí tienen las enzimas cardíacas altas, tienen disfunción del ventrículo derecho. Entonces se ha hecho un estudio, que es el estudio Peyton en esos pacientes, en los cuales han trombolizado y también algún grupo les han dado anticoagulación. Al final la mortalidad no ha sido significativa, o sea, no ha habido variación significativa, pero sí ha sido menor en el grupo de la trombólisis. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene un riesgo intermedio alto, la trombólisis sí se debería plantear en algunos pacientes, porque si no, no mejoran los pacientes. Y la anticoagulación se va a dar en esos pacientes, por lo menos con riesgo intermedio alto, se inicia la anticoagulación con heparina no fraccionada en infusión, no con enoxaparina. Y en los pacientes con obesidad mórbida también, y en los pacientes con depuración de creatinina menor de 30.
En el resto, heparinas de bajo peso molecular, dosis 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas, y se puede empezar con una anticoagulación bioral. Pueden ser los nuevos anticoagulantes orales o puede ser con los antagonistas de la vitamina K con warfarina, ¿no? Habitualmente hasta obtener un INR entre 2 y 3 los que van a ir con warfarina, ¿no? Porque los nuevos anticoagulantes no necesitan monitoreo. Ahora, las terapias alternativas que mencionaba, tenemos lo que es la embolectomía, que les dije que se va a dar en pacientes en los cuales tienen contraindicación para poder hacer una terapia de anticoagulación o trombólisis. Y tenemos también la embolectomía quirúrgica, que es más radical, que casi no se usa, está reservado para pacientes, por ejemplo, que han entrado a una cirugía cardíaca, ¿no? Y a veces están en bypass o están con circulación extracorpórea y se forma un coágulo, a ellos les hacen embolectomía quirúrgica. Y tenemos el filtro de vena cava inferior, que se utiliza en pacientes, por ejemplo, que tienen un trombo que no es tratable ni por embolectomía y tiene contraindicación absoluta para la trombólisis. Este paciente puede ser tributario de un filtro de vena cava y se coloca para evitar que se formen otros coágulos, que se disparen otros coágulos. Las contraindicaciones absolutas de trombólisis sistémica van a ser como 8 contraindicaciones absolutas. Tenemos, por ejemplo, el paciente que va a tener una tumoración intracerebral, pacientes que han tenido un ACV hemorrágico previo, en los 6 meses previos, pacientes con hemorragias activas, pacientes que tienen de fondo alguna enfermedad que puede ser, puede haber un sangrado activo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí hay un cuadro que va a resumir lo que les decía sobre el tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda, ¿no? En el cual, como les decía, es importante que nosotros diferenciemos los grupos de riesgo, ¿no? Para poder también ver qué pacientes se van a hospitalizar, o sea, que todos los tromboembolias deberían hospitalizarse. En realidad, los de riesgo bajo, por ejemplo, que decían que sí, algunos se podían manejar de forma ambulatoria, ¿no? En algunos países que tienen, digamos, un control más cercano con el paciente sí se puede hacer, pero el paciente que tiene riesgo intermedio tiene que hospitalizarse, y el paciente que está con un alto riesgo, sea el intermedio alto o el alto, tienen que habitualmente ingresar a lo que son las unidades de cuidados intensivos. Aquí está la bibliografía. Tienen para leer la guía que ha salido este año, si les interesa. ¿Tienen alguna pregunta para pasar al otro tema? 5 minutos para que se despejen entre cuentas. Por radiografía no se ve, se mira por ecocardiografía. Mira, podría verse, pero es que habitualmente eso se ve más cuando el paciente tiene un cuadro crónico, no cuando tiene un cuadro agudo. Entonces esa dilatación del ventrículo derecho se ve por ecocardiografía, ¿no? Depende, ¿no? Si es un paciente con cáncer, así el tratamiento. 6 meses. Sí, el sábado. Yo sé el sábado, tú no vas mañana viernes porque no va a haber clase de internado. ¿Qué pasa? O sea, puedes beneficiar. Va a coger yo te recomendaría mañana salir de pensamos que tenían esta cosa en internado.
¿Sabes qué me llamó? Policía no. Oye, ¿saben qué es lo que me encanta? Porque Ya lo sé, lo que pasa es que tengo que irme a la cita. O sea, si no fuese... sí, sí. Oye, ¿se consigue algo que te coja la? No, ¿Dónde? es en Borja. ¿Y vas a ir Borja de Prado? Solo para bajar el cerro. ¿Para bajar qué? Bajar el cerro es O sea, es ahora. ¿Dime? pero tengo que ir, es que estaba mal. ¿Pero estás mal? Oye, ¿qué pasa ese ¿Sabes qué? Creo que mi cartuchera creo que... la total? No, lo dejé acá. Sí, es que... Pero, Creo que es ese. Crea. Claro. ¿Pero si están acá? ¿Qué fue? Ah, el berrinche acá y no. Ah. No sabe que te llamó la mamá. Sí, a mí me suena pasado, madre. Ya me han matado. Sí, sí. Pero bueno, te digo, no va a cobrar todo. Ah, No, es que está bien. no se hace. Yo le salgo oh, eso tienes que guiarte de acá. Eso todo para ti. Sí, va a grabar. Está en la sala. El día de la parcial vamos a tener clase. Acá, ¿no? Sí, después después del parcial vamos. No, dijo que con la gente que fue de la sociedad. O sea, va a venir la doctora.
a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo, en todos los grupos etarios, tanto en adultos y en pacientes pediátricos. La presentación clínica varía desde la neumonía leve, caracterizada por fiebre, tos productiva, hasta las neumonías graves, que se caracterizan por pacientes que tienen una franca dificultad respiratoria, sepsis y muchas veces ingresan a ventilación mecánica. Debido al amplio espectro de características clínicas, vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con varias patologías. Entonces, al igual que el tema anterior, van a haber algunos scores que nos van a ayudar. La neumonía original en la comunidad es una entidad patológica que causa cerca de 4 millones de casos a nivel mundial y 1 millón de hospitalizaciones al año en Estados Unidos. Ocupa en orden de frecuencia el sexto lugar como causa de muerte, sobre todo en pacientes geriátricos, y va en aumento la incidencia de neumonía causada por infecciones típicas o por gérmenes oportunistas. Con el transcurso de los años se han creado vacunas, por ejemplo, entonces muchos de los gérmenes que eran típicos y que tenían una mayor incidencia como entidad etiológica ha disminuido, y por el contrario lo que son las infecciones atípicas o ciertos virus o gérmenes oportunistas en algunas poblaciones de riesgo son las que se incrementan. Es importante que ustedes conozcan la etiología típica y atípica, porque el tratamiento va variando, ¿ya? La etiología típica, la más frecuente, es el Streptococcus pneumoniae a la cabeza. Tenemos seguidos de el Haemophilus influenzae, el Moraxella catarrhalis, tenemos el Staphylococcus aureus, algunos gram negativos, pero el principal es el Streptococcus pneumoniae. Dentro de los gérmenes atípicos vamos a tener la legionela, el micoplasma, clamidia, y es importante para poder nosotros ver que esos no van a responder de la misma forma al tratamiento, ¿no? Entonces hay que ver qué características. Y los virus sí pueden ser cualquier virus, ¿no? Nosotros tenemos por temporadas, tenemos como una epidemia de ciertas infecciones virales. El problema de las infecciones virales es que muchas veces hacen cuadros severos, hacen cuadros de neumonía severa. Y obviamente al inicio, como cursan con cuadros catarrales, sintomáticos, el paciente muchas veces se automedica, ¿no? Entonces el paciente a veces llega después del tercer, quinto día y tiene una neumonía grave, y la neumonía es de tipo intersticial. Entonces el tratamiento antibiótico, en este caso se tendría que utilizar un tratamiento antiviral, ¿no? Para la influenza, por ejemplo, en los casos severos o en algunas poblaciones de riesgo se utiliza el oseltamivir, el Tamiflu, que es el medicamento que utilizamos. Y para algunos otros virus, por ejemplo en pacientes con VIH o algunos inmunosuprimidos, utilizamos el ganciclovir. Van a haber algunos factores de riesgo, obviamente, ¿no? ¿Qué pacientes van a tener mayor predisposición a hacer estos cuadros de neumonía? Tenemos pacientes que tienen la vía aérea no protegida. Estaríamos hablando de los pacientes que hacen neumonías aspirativas. Existen dos tipos, ¿no? La neumonía aspirativa, que es cuando el paciente, por ejemplo, hace un cuadro de vómito y directamente se aspira o por algún cuerpo extraño. Y el paciente que tiene microaspiraciones, son pacientes en los cuales no tienen, por ejemplo, pacientes con Parkinson, pacientes postrados, los pacientes ancianos, y van haciendo como que una microaspiración y hacen neumonías recurrentes, ¿no? Pacientes con tabaquismo y alcoholismo también, que tienen mayor factor de riesgo de hacer neumonías, pacientes con infecciones virales, ¿no? Se sobreinfectan, los pacientes ancianos, y pacientes con enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas tenemos los pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis, pacientes con insuficiencia cardíaca, y cualquier paciente que también van a tener lo que son enfermedades que tienen algún tipo de tratamiento inmunosupresor. Como les decía, actualmente hay una tendencia mundial a una disminución de la incidencia del Streptococcus pneumoniae como causa de NAC, ¿no? El incremento de los virus respiratorios
Y el otro problema que tenemos es la baja tasa global de detección de patógenos. Aquí no es como el tema anterior, ¿no? Que yo tengo exámenes que me dicen esto es una tromboembolia pulmonar. Entonces puedo tener, ya, es una neumonía, pero ¿qué germen lo ocasiona? Habitualmente hasta por más del 50% de los cultivos salen negativos, o sea, no logramos aislar el germen. Entonces la terapia es una terapia de amplio espectro en algunos casos, o dirigida según la... hay que ver, por ejemplo, en los hospitales, en los comités de epidemiología hacen un control de cuáles son los gérmenes más comunes, ¿no? Y cada hospital tiene un diferente manejo de estos gérmenes. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas vamos a tener manifestaciones pulmonares y sistémicas. Las manifestaciones pulmonares, el paciente se caracteriza por tener tos, el paciente va a tener disnea, el paciente va a tener dolor pleurítico, muchas veces esos pacientes van a hacer derrame pleural paraneumónico, ¿no? Dentro de las manifestaciones sistémicas, el paciente va a tener fiebre, astenia. Esto habitualmente son signos típicos. Y muchas veces en el paciente adulto mayor, por ejemplo, no vamos a tener estos síntomas, ¿no? El paciente, lo que va a venir el paciente de repente es por decaimiento, trastorno del sensorio, muchas veces no tienen fiebre, no tienen mucha tos, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que nos va a ayudar un poco son los exámenes auxiliares. Bueno, y un buen examen clínico, ¿no? El examen clínico también nos va a ayudar. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos lo que es el hemograma completo, que nos va a ayudar para ver si algún signo de SIDS, ¿no? El PCR, que nos puede ayudar tanto para poder, digamos, ayudarnos a ver si el cuadro es infeccioso, por ejemplo, ¿no? En algunas poblaciones, como los pacientes con EPOC, por ejemplo, hay estudios de acuerdo al valor del PCR para ver si son solamente exacerbaciones o es más probable que sea una infección. La procalcitonina también se utiliza bastante para ver si es una infección. La gasometría arterial para ver si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Si tiene alguna otra alteración. El bioquímico, que son exámenes de rutina, y todas las pruebas que se toman para ciertos patógenos, o sea, todo lo que son Gram, esputo, cultivos. Hay un problema, no están saliendo las imágenes, no sé por qué, de repente. No están saliendo. Bueno, vamos a ver aquí dentro de lo que es las pruebas de imágenes, tenemos la tomografía de tórax, la radiografía de tórax y la ultrasonografía, ¿no? La ecografía. La radiografía de tórax es el examen que habitualmente usamos para identificar si hay algún tipo de consolidación o algún, digamos, alteración. En este caso tenemos, por ejemplo, una consolidación basal izquierda acompañada de derrame pleural. Pero en algunas poblaciones la placa de tórax o las neumonías atípicas no van a ser suficientes para hacer el diagnóstico. Entonces existen poblaciones en las cuales si yo tengo sospecha y la placa no es concluyente, tengo que pedir una tomografía. ¿No? Muchas veces lo que son las neumonías posteriores tampoco no se ven en la radiografía de tórax.
Entonces tengo que ayudarme de algunas otras pruebas como es la TAC de tórax, ¿no? La tomografía de tórax sin contraste nada más nos puede ayudar para ver lo que es consolidaciones, atelectasias, derrame. ¿Qué poblaciones, por ejemplo, yo debo utilizar en pacientes inmunosuprimidos? ¿No? Casi en todos los pacientes inmunosuprimidos con placas que no son concluyentes y clínicamente nos parecen que están haciendo un cuadro de neumonía, hay que tomarles una tomografía. En pacientes con neumonía intersticiales también, ¿no? Para ver la extensión de la neumonía. Y actualmente se utiliza bastante la ultrasonografía en la cama del paciente. ¿Qué significa? Le puedo hacer la ecografía y con mi ecografía puedo orientarme si el paciente está haciendo una neumonía. No se ven como copos de nieve, por ejemplo, pones la imagen en ecografía, puedo saber si el paciente está haciendo derrame pleural, atelectasia. Y la ventaja de la ecografía es que tú lo puedes hacer, digamos, en cualquier momento, ¿no? Le puedes repetir las veces que quieras la ecografía para ver la evolución. No es necesario estarlo bajando el paciente, por ejemplo, para cada examen o estarlo llevando una tomografía. Una vez que tenemos un examen, el seguimiento con la ecografía, por ejemplo, nos ayuda bastante. Acá, por ejemplo, se miran unas imágenes hiperecogénicas, que son como unas imágenes blancas sugestivas de una consolidación y derrame pleural. Ahora, nosotros vamos a ver que podemos encontrar diversas imágenes, ¿no? Puede ser que tengamos una cavitación, un patrón intersticial. Por ejemplo, para el caso de la cavitación hay que pedir una vaciloscopía, ¿no? A la cabeza en nuestro país hay que pensar en tuberculosis, que puede ser una NAC-TB. Cuando el paciente expectora por sí mismo, podemos pedirle que nos deje un becaño esputo, se puede hacer cultivos para bacterias, hongos, algunas tinciones especiales, el GeneXpert que nos puede ayudar también, que son exámenes rápidos para ver si el paciente está haciendo un cuadro de tuberculosis, y si es que el paciente no expectora, o sea, intenta y no se puede, hay que hacer una fibrobroncoscopía para hacer un lavado broncoalveolar, y se le pide las mismas muestras pero de lavado broncoalveolar. Ahora, si el patrón es intersticial, igual, si el paciente nos puede recolectar una muestra de esputo o de forma, a veces el paciente está también intubado o se le puede sacar solamente del tubo endotraqueal, se le manda el cultivo, hay que sacarle, cuando son intersticiales, como les dije, siempre hay que pensar que pueden ser gérmenes atípicos o virus, ¿no? Entonces se puede pedir antivirales